En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, con el capítulo 5 del libro de Romanos. Vamos a analizar los versículos 18 al 21 en este tiempo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, a toda la raza humana, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo continúa haciendo comparaciones, o sea, haciendo contrastes. Él dice que bastó la transgresión de un solo hombre para que la condenación viniese a toda su descendencia. Hay algunas personas que dicen que esto puede ser injusto porque no entienden ni comprenden el concepto de las cabezas federales. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser justo que el pecado de Adán se me acredite o se impute a mí o a toda la raza humana? Algunos dicen, yo no tengo culpa de que Adán haya pecado. Pero el asunto es que así es. Él es el representante, Adán. Además, todos nosotros tuvimos la oportunidad de obedecer y toda la raza humana ha pecado. Las Sagradas Escrituras declaran enfáticamente que no hay hombre que no peque. Usted que me está escuchando, amigo o amiga, toda la raza humana hemos pecado, hemos transgredido, traspasado, desobedecido las leyes, los estatutos, los mandamientos divinos. Todos nosotros no podemos llenar el estándar de justicia divino que el Señor ha establecido para la raza humana. Así que no hay excusa. Todos hemos pecado. El niño ya nace con la tendencia al pecado. El bebé que fue concebido en el vientre de su madre ya nace con esa rebeldía. Ya cuando viene al mundo y empieza el niño a crecer y a desarrollarse como ser humano, empieza a manifestar el egoísmo, la ira, el enojo, porque el niño quiere que todo gire a su alrededor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el ser humano ya tiene conocimiento del bien y el mal, decide hacer el mal. Eso es a causa de la naturaleza pecaminosa y todo ser humano ha pecado. Usted, amigo y amiga que me está viendo y escuchando, usted no puede decir yo no he pecado. Todos hemos mentido, todos hemos codiciado, todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Y por eso, por la transgresión de un solo hombre, vino la condenación a todos los hombres.
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo vino y Él siempre obedeció a su Padre. Él no pecó. Él fue tentado y tampoco pecó. Nunca se halló mentira en su boca. Todas sus acciones fueron hechas conforme a la voluntad de Dios. Cristo mismo declaró que Él había venido para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado al mundo para salvar al mundo. Por eso me ama mi Padre, dijo el Señor, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y siempre, en las condiciones más difíciles, en la prueba más dolorosa, Cristo dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Él obedeció en todo. Y por lo tanto, por haber obedecido Él y por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos, el Señor puede salvarnos si creemos en Él y nos puede imputar su justicia, su obediencia, su santidad. Así, de la misma manera que se imputó y se acreditó el pecado de Adán a la raza humana, de la misma manera se ha imputado a los creyentes en Cristo la obediencia y la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo una ofrenda por el pecado para que nosotros recibamos la justicia de Cristo, para que seamos justificados en Él. Significa esto que ya estamos en el postrer Adán. Estamos identificados con Cristo por la fe desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y se nos ha perdonado nuestros pecados y se nos ha acreditado la obediencia y la justicia de Cristo a nosotros. Así como se le acreditó en el pasado el pecado de Adán a toda la raza humana, a todos los que descienden de él, de esa misma manera se nos ha imputado a nosotros la justicia de Cristo, porque estamos unidos a Cristo, porque ya pertenecemos a Cristo, porque estamos identificados con el Señor Jesús, porque ya no estamos en la antigua creación bajo juicio, estamos en la nueva creación bajo la gracia, porque somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí que toda la manifestación de la nueva vida en Cristo se está desarrollando. Todas las cosas son hechas nuevas en esta nueva creación. Bien, entonces esto es importante conocerlo. Es importante conocerlo. Al menos la iglesia debe de conocer los alcances del pecado de Adán y también los alcances de la obra de Cristo, de la obra expiatoria, redentora, vicaria de Cristo y cómo Cristo nos transfiere su justicia. Nuestro pecado fue acreditado a Cristo, la justicia y la obediencia de Cristo ha sido acreditada a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La ley se introdujo, y eso se introdujo fue en el tiempo en que el pueblo de Israel fue redimido con brazo fuerte y poderoso y fue sacado de la esclavitud del faraón, de la esclavitud de Egipto. Y allá en el monte de Sinaí tuvieron un encuentro con el Dios de la justicia y Dios les dio la ley
y Dios las escribió en tablas de piedra. Y esa ley no puede salvar por una sencilla razón. Nosotros tenemos la tendencia del pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo dice, usa la palabra shars, que es una palabra en griego que significa lo meramente humano, lo meramente carnal, lo que pertenece al hombre, al ser humano que ya viene caído, separado, alienado de Dios. En las nuevas traducciones se usa la palabra naturaleza pecaminosa, o sea, una naturaleza que tiende hacia el pecado, que se complace en el pecado y que practica el pecado. Hay otras traducciones que dicen naturaleza caída para señalar la caída de la raza humana en la desobediencia de Adán. Así que por causa de esa naturaleza caída o pecaminosa, el hombre no puede obedecer la ley. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para que el hombre conociera el pecado, la magnitud de su pecado. Al ver la ley y el hombre al juzgarse a sí mismo ante la ley, se da cuenta que una y otra vez transgrede esos mandamientos. Pero eso es importante, porque el hombre es conducido, busca la manera de ser justificado o busca la manera de ser salvo yendo a Cristo, que ofrece la salvación por pura gracia, por pura gracia. Entonces vemos nosotros que Cristo vino a darnos la gracia de la salvación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es, Cristo vino para concedernos su sobreabundante gracia a nosotros. Es lo que Juan dice y el texto que ya hemos mencionado, que la ley vino por Moisés, fue dada por Moisés o a Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y de él tomamos gracia sobre gracia. El pecado hizo que el hombre se diera cuenta de cuán sobreabundante es su maldad, su pecado, su depravación. Pero mientras abundó en el mundo el pecado, entonces sobreabundó la gracia. Cristo, por su gracia y por la obra de redención, por su muerte que expía los pecados de todos los que creen, entonces Él sobreabunda. El amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios sobreabunda hacia los que hemos pecado una y otra vez. Eso es lo que está señalando aquí. No está diciendo que hay que pecar para que la gracia abunde, sino que dice que cuando Cristo vino a un mundo ya condenado, lleno de maldad, de iniquidad, de injusticias, de violencia, de egoísmo, el pecado ha sobreabundado y pienso que en el futuro sobreabundará más. Entre más vieja es la humanidad, más y más se corrompe. Aunque en esta época nosotros podemos ir a las universidades, a los centros de educación y adquirir mucho conocimiento, pero la naturaleza del hombre es la misma, es una naturaleza caída y corrompida, y el pecado sobreabunda. En nuestro tiempo sobreabunda. Cristo, conociendo estos tiempos, profetizó y dijo que la maldad se iba a multiplicar, que la violencia se iba a multiplicar y que los seres humanos voluntariamente rechazarían el conocimiento de Dios. Y esto es una realidad, pero cuando hay un pecador que escucha el Evangelio,
y cree en Cristo, lo recibe como su Señor y su Salvador y se arrepiente de sus pecados, esa persona recibe una sobreabundante gracia y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Por eso es que dice que a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Se menciona aquí que la gracia reina por la justicia. Es decir, que lo que está tratando de decirnos Pablo, amados hermanos y hermanas, es que Dios, para perdonarnos, tuvo que vindicar la justicia. Por eso vemos la muerte violenta, terrible, dolorosa de Jesucristo en la cruz. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? En esa muerte tan violenta, tan terrible, tan dolorosa, tan angustiante. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ahí vemos la ira de Dios, la justicia de Dios ejecutándose sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ve Pablo, ¿verdad? Lo que Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Que Dios no podía perdonarnos si primero no vindica su justicia. Entonces los pecados nuestros, nosotros pues, los que hemos creído en Cristo y a todos aquellos que van a creer en Cristo, hemos ya sido ejecutados, hemos ya sido muertos, castigados por nuestros pecados y por la justicia de Dios. Solo que alguien tomó el lugar de nosotros y ese alguien fue Jesucristo, que no conoció pecado. Entonces la gracia reina en la vida de la iglesia, en los cristianos, porque la justicia de Dios fue ejecutada, vindicada, y Dios quedó satisfecho en su justicia de que ciertamente ahora, a causa del sacrificio sustitutorio de Cristo, Dios puede extender su abundante gracia y su sobreabundante justicia. Nos puede imputar la obediencia y la justicia de Cristo, porque ya no estamos dentro de Adán. Ya no estamos en la cabeza federal que pecó, que fue Adán. Ahora estamos en la cabeza federal de una nueva creación, que es Cristo. Por eso Pablo una y otra vez en sus epístolas dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esa es nuestra posición y se nos ha acreditado la santidad perfecta de Cristo, su justicia perfecta se nos imputó a nosotros. Así que glorifiquemos a Dios, démosle gloria a Él por esta salvación tan grande y sirvámosle con gratitud, amémosle con todo el corazón y estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Vamos a continuar estudiando. Lo espero el día de mañana. Mientras tanto, ámense los unos a los otros, amemos y obedezcamos a nuestro Señor y vivamos para la gloria de Dios. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com.
o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.